En los últimos años hemos descubierto infinidad de mentiras en este mundo y en esta sociedad, que en otros tiempos ni habríamos sido capaces de cuestionarnos ni podíamos siquiera imaginar que podría ser así. Tras lo ocurrido en 2020 hemos ido descubriendo una tras otra todas las mentiras de este sistema putrefacto en el que vivimos, en el que nada es como se nos había hecho creer. Si bien aún nos quedan muchos asuntos por descubrir. Y uno de ellos es el de la Antártida, donde se nos hace creer absurdamente que no se puede ir allí para proteger ese territorio. A pesar de los esfuerzos de los gobiernos para ocultar todo lo relacionado con la Antártida, siempre ocurren filtraciones como la de Heber Lavechia, que ha viajado a la Antártida en repetidas ocasiones con el ejército ruso, quien nos ha mostrado múltiples imágenes de territorios sin hielo en la Antártida, que según él se encuentran a 1.200 kilómetros de la bahía Maxwell, tal y como podemos ver en las fotos. También nos habla de que hay más de 200 pirámides y millones de kilómetros sin hielo en los que la vida es posible sin problema. Incluso nos habla de animales desconocidos por nuestra ciencia, de los que no se le ha permitido hacer fotos. Lavechia nos dice que en la Antártida se han instalado cañones de neutrinos, que son los que producen las auroras boreales, con fines siniestros que no se pueden explicar por la censura en esta plataforma. Pero nos dice que pronto esta información se hará libre y entonces sabremos por qué todos los políticos acuden a la Antártida. La poca información verídica que obtenemos resulta ser muy contradictoria, y los supuestos mapas de satélite que podemos ver en Google Maps están plagados de errores y cosas extrañas. Y si tenemos en cuenta que la propia NASA ha reconocido que todas las fotos de la Tierra que nos han mostrado hasta ahora están hechas por ordenador y no son reales, nos hace sospechar que hay algo que nos ocultan. De hecho, no hay una vuelta al mundo en la que se haga de norte a sur, y que se atraviese el polo sur y el polo norte. Eso no existe. Lo que se hace es dar una vuelta que no existe. Se supone, según la explicación oficial, que el polo sur está tan frío que el combustible de los aviones en ese momento no resiste, y por cuestiones técnicas no se puede atravesar esa zona. Incluso sería hasta peligroso porque podría haber problemas, y no tendrías dónde aterrizar. Entonces realmente en la práctica no se ha hecho, o sea, nadie lo ha hecho, no está documentado. Podríamos entender que no se hagan vuelos comerciales por encima de los polos, pero es perfectamente factible hacer un vuelo con aviones militares para fotografiar y mostrarnos la realidad. Si algo tan sencillo no se hace, es perfectamente comprensible que dudemos de la veracidad de lo que nos cuentan. El Polo Sur técnicamente es una zona en la que no se permite la libre exploración, o sea, se supone que tú no puedes como civil pasar de determinadas zonas. Tú puedes ir como turista y aproximarte, solo puedes ir a una serie de zonas, una serie de bases, y a partir de ahí no puedes ir a ninguna parte. Se supone que es para proteger la fauna y la flora, es decir, tú puedes ir a cualquier parte del mundo en la que hay fauna y flora, hacer lo que quieras. Evidentemente tendrás problemas con el gobierno, pero no te vas a encontrar a militares. A lo mejor no te puedes montar tu campamento allí, pero desde luego tienes bastante capacidad de recorrido. Además, ¿qué tipo de fauna y flora hay si está todo congelado? Es decir, si supuestamente hace tanto frío casi nada puede vivir allí, entonces no hay una explicación lógica por la cual tú no puedas explorar esa zona. Resulta totalmente absurdo. No puedes ir allí, entonces cuando menos es curioso que no se permita la libre exploración, y que exista un tratado antártico que hayan firmado todos los países, y que estén todos de acuerdo, incluso países que supuestamente se están matando por miles de cosas, y respecto a la Antártida curiosamente tienen un consenso perfecto. Ahí no hay batallas. Ahí no hay disputas. Es algo que nadie puede creer. Entonces da la sensación de que en el caso de que la Tierra fuera plana, como muchos están demostrando, que si realmente hay un anillo antártico que da la vuelta a todo, significa que por cualquiera de los espacios de esa circunferencia podrías llegar a colarte, avanzar y ver qué pasa, y tal vez podría haber algún camino. Podría haber otras tierras,
podía haber otras culturas, o lo que sea, pero en definitiva, el hecho de que no permitan que lo veamos, es cuando menos sospechoso, y los que se acercan con barcos por ahí son amenazados por militares de manera inmediata, para que retrocedan, o sea. Tú no puedes ni siquiera con un barco acercarte más allá de lo que se llama el paralelo 60. En cuando te acercas por ahí te aparece el ejército y te dice, no, por aquí no puedes pasar. Sabemos que hay bases militares, eso es oficial, no es una creencia sino que se sabe que hay bases militares. Entiendo que en esas bases militares hay experimentos turbios, hay cosas oscuras. Y somos muchos los que intuimos que más allá hay más tierras, o sea que hay más espacio, seguramente con más recursos minerales, con más recursos naturales. Quizá no sepamos la forma de la Tierra, pero es muy posible que haya más territorios inexplorados, mucho más grandes de lo que podemos siquiera imaginar y con propiedades energéticas, electromagnéticas distintas, o recursos naturales como combustibles fósiles, o de otro tipo que no abundan precisamente en la Tierra. Y a la élite que económicamente gobierna este mundo no le interesa que se descubra nada de eso, porque perderían su poder y su ventaja económica si todo eso se descubriera. Y solo con eso ya habría suficiente como para justificar el por qué se impide que eso se explore libremente. Hay historias de todo tipo sobre la Antártida y sobre quien habita allí, pero lo que quiero decir es que puede ser que haya algo interesante allí. Puede que haya temas de recursos y seguramente hay un pacto tácito entre los que están en guerra para no hablar de lo importante, de lo que está realmente en juego. El almirante Byrd dijo que allí hay enormes territorios inexplorados llenos de recursos, pero por desgracia al poco tiempo murió. La Antártida es un tema relacionado con la Tierra plana, que es un asunto de extrema complejidad, y que debería reconocer cualquiera que considere que es esférica, ya que hay una serie de pruebas o argumentos que sostenemos los terraplanistas, que son dignos de ser observados. Entonces eso como mínimo tendría que hacer a una persona dudar de que tenga tan claro que la Tierra es esférica. Seguramente no te lo has planteado, no te lo has cuestionado, y como mínimo hay una serie de pruebas. Para mí la más rotunda y más importante son las observaciones a larga distancia. Si nosotros vivimos supuestamente en una esfera, pues hay un momento que si nosotros con una cámara de máxima distancia focal habría un momento que cuando observamos un objeto a larga distancia, este debería ir progresivamente ocultándose tras la curvatura. Por ejemplo, un edificio muy alto pues como mínimo debería empezar a verse inclinado si hay una curvatura, y eso no sucede. O sea, lo que se ha descubierto a medida que se ha ido incrementando la tecnología, es que se pueden ver objetos que están muy por encima de lo que se debería observar siguiendo las medidas oficiales. Entonces evidentemente la oficialidad te da una respuesta que dice que es un tema de refracción atmosférica, que realmente es una ilusión óptica. Un holograma que se genera, ese es el debate, decir, bueno pues entonces la gente que considera que es esférica está aceptando que hay un holograma, que permite aunque en laboratorio es imposible hacer algo parecido, que un objeto que está por ejemplo una pelota de básquet, pones un objeto aquí a 90, otro que está hacia arriba, y otros 90. Que hay alguna manera de hacer que éste se vea perfectamente recto desde aquí, mirando en línea recta, entonces si tú eres capaz de demostrar eso en el laboratorio, como mínimo tengo que admitir que esa prueba no es contundente, pero hasta el momento yo no he visto ninguna explicación razonable, más allá de esa refracción atmosférica. De que eso sea factible, o tenga sentido, luego evidentemente lo que enfrenta el terraplanista, el resto de fenómenos que ocurren en la Tierra, como las estaciones, el Sol, la Luna, los mapas de ese modelo, si es muy complicado, es un asunto que te puedes pasar horas y horas hablando, poniendo gráficos, enseñando cómo funciona la luz y demás. Es un tema muy complicado y se entiende que la mayoría de la gente no se meta. Pero como mínimo merecería un cierto respeto la persona que dice que es plana, porque se basa en los argumentos que no son tan fáciles de rebatir, y pongo ese como es el más contundente y más obvio,
y el típico contraargumento que te darán para decir que la Tierra es redonda. Es que los pilotos de aviones dan la vuelta al mundo y no ven en ningún momento que se acabe. No, claro, pero si tú vas girando en círculos y un piloto nunca va en una línea recta perfecta. Puede ir haciendo un ligerísimo giro, o sea, cuando tú das una vuelta a la manzana puedes aparentemente vas dando una línea recta. Pero poco a poco vas girando imperceptiblemente, y al final dar la vuelta. Muchos no pueden creer que la NASA nos esté engañando en este y otros temas, pero ya son tan numerosas las evidencias que ya no saben cómo taparlo. Por ejemplo, la cuestión del lavado de dinero, ya solo con eso lo que consigue la NASA, lo que factura la NASA es una auténtica salvajada. Entonces solo por ese motivo ya tienes una empresa con una serie de recursos económicos brutales que se van para allá, es que incluso aunque no mintieran solo con lo que se llevan. Y los problemas que hay, por ejemplo, en el continente africano o que hay en diferentes países, ya no tiene mucha justificación, o sea que realmente digo a ver si tenemos una serie de problemas aquí en Tierra. Y supuestamente estamos enviando sondas a otros planetas para no se sabe bien qué. Cuando todavía parece muy lejano el poder obtener rentabilidad o una utilidad a eso, parece incluso hasta irresponsable gastar esas sumas astronómicas de dinero. El motivo económico es más que suficiente, pero puede haber muchos más, como espirituales, energéticos, especialmente hay una sensación de que si uno siente que es un pedacito, una mota de polvo dentro de este planeta, que quieras o no te queda la sensación de que tu vida es un poco un accidente. La NASA se ha convertido en el pontífice, que es la única que puede ir a otro lado, que puede ir a otros planetas, que puede ir al espacio y darnos información, y además nos dicen, yo puedo ir, tú no puedes pero me tienes que creer, y pobre de ti si no me crees, porque todos los que están conmigo me creen, me avalan, todos multimillonarios claro. Que se dan la razón entre ellos, y el resto tenemos alguna prueba, no. Si tú le preguntas al chat GPT hay alguna prueba de que el hombre ha ido a la luna y te dice, sí, las rocas lunares, perfecto y yo digo, ¿algún científico independiente puede acceder a esas rocas lunares y examinarlas? No, no es posible, están custodiadas. Entonces eso no es una prueba, eso es un argumento de autoridad, no es una prueba. Muchos se preguntan por qué nos iban a mentir acerca de que hemos llegado a la luna. Puede haber muchos motivos, pero principalmente es que si tú generas esa narrativa, ya tienes un cuento de hadas para que toda la vanguardia tecnológica se te vaya para el espacio. O sea, la NASA viene a ser como el pináculo de lo que es la tecnología en el mundo. Lo más avanzado es un científico de la NASA, como diciendo estás en el top, estás en lo más. En el contexto de la Guerra Fría podía servir como ellos decían para la carrera espacial, como para decir a ver que estamos avanzando, estamos haciendo cosas, pero para mí el objetivo es primero distraer a la sociedad. Hacerle creer que estamos avanzando en algo para la humanidad, porque al fin y al cabo investigación espacial se supone que es un acto altruista. Esto es para la humanidad, no es para Estados Unidos. Se supone que es una misión totalmente altruista. Realmente lo que creo es que es un lavado de dinero tremendo. Pero claro, si tú consigues tener todo ese lavado de dinero tienes que justificarlo con acciones. Si tú no mandas nada, estoy mirando el espacio y ¿qué has sacado? Nada, pues tienes que sacarme imágenes, tienes que sacarme lo que sea, tienen que justificar ese presupuesto tan monstruoso. Entonces si tú ese dinero lo estás pagando para algo que realmente no es, o sea que están gastando dinero para hacer montajes fotográficos, para hacer algunas obras de ingeniería, patentes, algunas cosas sí que se hacen evidentemente, pero no para esa millonada. Está claro que cabalgamos sobre una montaña de mentiras que abarca todo lo que nos rodea, pero poco a poco estamos descubriendo la verdad, y creo que pronto veremos cosas increíbles.